Ok, amigo estudiante, prestar atención acá y estate atento porque esta es una preliminar del tema a que vamos a corresponder, los cortocircuitos. Pero antes de hablar directamente de los cortocircuitos es necesario que tengamos en cuenta uno de los elementos fundamentales para poder entenderlo. Si entiendes la base, aquí no vamos a hablar de cortocircuitos en general, tampoco vamos a hacer análisis de cortocircuitos en toda una tarjeta porque esto es un universo, es mucho material. Lo que sí vamos a hacer es trabajar una pequeña muestra, una pequeña parte, para que esto lo que se vaya a mostrar te va a servir para las demás etapas. De todas maneras no te preocupes porque a medida que vayamos avanzando en todos estos cursos te recomiendo que te suscribas y también le des las notificaciones y a la campanita para que te sigan llegando tus videos y te vaya formando cada vez en secuencia de orden con respecto a esta parte que considero que es muy importante, detectar corto con el multímetro de manera elemental y básica. Pero tenemos muchas etapas, por ejemplo, en este video vamos a hablar sobre los cortocircuitos que se presentan y cómo detectarlos. Pero para tenerlo en claro, voy a decir de manera básica de que un televisor no tiene única y exclusivamente una sola etapa, un solo circuito de trabajo. Un televisor tiene básicamente, hablando de tubo de rayo catódico, es el que vamos a tomar como ejemplo acá, ya que recuerden que no es porque sea un televisor muy antiguo, no va a servir para la explicación acá, porque yo quiero detectar cortocircuitos en televisores más avanzados, como televisores OLED, digamos, plasmas, y en otros equipos como fotocopiador, impresoras, Lacton, pues resulta que el principio es el mismo. Si puedes detectar un corto en un televisor de estos de tubo de rayo catódico convencional, lo puedes detectar también en otro tipo de tarjeta donde se esté presentando también cortocircuito. Lo que necesitas es simplemente tener las nociones básicas. Entonces aquí vamos a trabajar esa parte. ¿Qué se necesita como principio tener en claro acá para poder nosotros detectar cortocircuitos? Bueno, joven estudiante, fórmate tú con esta pequeña idea y el resto vendrá por añadiduría. Desde el punto de vista electrónico, una conexión en paralelo ocurre cuando un componente electrónico tiene conectados sus dos terminales en dos líneas distintas. Estas líneas son positivas y negativas. Las negativas son llamadas comúnmente tierra o chasis y se representa de la manera siguiente como lo vas a ver en el diagrama. Por tanto, en esta conexión en paralelo tenemos en un extremo la línea de voltaje de color rojo y en el otro extremo la tierra con color negativo. Vamos a llevar esa analogía teórica que acabamos de mencionar a el siguiente plano. Amigo, si no tienes idea o estás comenzando en las reparaciones de televisores y te estás documentando ahorita en este momento con respecto a los planos esquemáticos, no te preocupes, ve poco a poco llevando la secuencia de todos los videos que yo voy viendo y lo vas a ir manejando. Pero si eres de aquellos que está arrancando desde cero, que todavía no sabe ni siquiera utilizar el multímetro, lo único que te voy a pedir es una sola cosa: ten perseverancia, porque lo vas a lograr entender, y por favor suscríbete también a mi canal, porque si tú quieres entender todo esto, pues esto es una manera media de los cortocircuitos, porque es necesario saberlo porque somos técnicos electrónicos, pero tampoco me puedo brincar paso para una persona que está arrancando desde cero. Así que no te desanimes si no entiendes parte del material que vamos a ver acá, aunque lo voy a explicar de manera sencilla, pero a medida que te vayas formando, pues lo vas a ir corrigiendo. Perfecto, entonces estemos atentos con esta explicación que vamos a dedicar acá. Cuando estamos hablando de un componente electrónico, llámese, veamos la figura, condensadores, transistores, diodos, entre otros, ellos tienen dos extremos o tienen dos terminales. Cada uno de estos terminales va a una línea correspondiente, no en la misma línea. Cuando los componentes están conectados en la misma línea, es lo que se llama conexión en serie, pero nosotros no vamos a trabajar aquí con conexiones en serie, porque en la serie no se detectan cortocircuitos. Quiero que tengan en cuenta esto, lo que estoy explicando acá. En estos paralelos, ¿ok? Básicamente una de las líneas va a representar la parte positiva, donde está la caída de voltaje, donde tenemos voltaje, donde se va a llevar el voltaje a otros circuitos para alimentarnos y empiezan a operar. El otro extremo no es más que el negativo. Aquí yo tengo una descripción para que ustedes lo vayan a llevar a la forma práctica de que el símbolo de la Tierra, y estamos hablando de tierra en el área fría, en el área, digamos, no compartida de la fuente, sino las que nosotros básicamente llamamos las cargas, se representa de la siguiente manera. ¿Y dónde yo la puedo encontrar esta en la parte real? Si esto es un símbolo esquemático, esto se encuentra nada más en los esquemáticos o en los planos. Bueno, esto tú lo puedes utilizar en
la tierra del sintonizador, observa el diagrama, en los tornillos del screen, en la malla del denominado Aqualab que se encuentra en la parte trasera de los televisores de tubo de rayo catódico. Recuerden que estamos enfocando esta reparación en televisores de tubo de rayo catódico. Y esto se puede llevar más allá para aquellos televisores y otros equipos, inclusive digitales, mucho más avanzados, ya que el principio es el mismo. Y evidentemente que en el pin del flyback, en la parte inferior, tenemos un pin llamado GND, que es tierra, es simplemente el negativo y es el que cierra el circuito. También podríamos tomarlo allí. Pero nosotros vamos a buscar la comodidad en el momento de realizar mediciones de voltaje. Y ya les voy a decir por qué. En la cámara, no sé si se logra observar que aparecen algunos puntos rojos en este diagrama. Esto es un esquemático básico, elemental. Y como me estoy enfocando en un televisor de tubo de rayo catódico, aquí nada más voy a tomar de ese universo de ese televisor, nada más el circuito horizontal. Vamos a verlo de la manera sencilla. Este es el símbolo de los diodos. El símbolo, la representación en el esquemático. De un lado tenemos el ánodo y del otro lado tenemos el cátodo. Básicamente los estudiantes deben saber eso. Si no tienen idea de esto, lo vamos a ver posteriormente, pero es para continuar la clase y que no se nos haga más extenso el video explicando cuestiones que son básicas. Figúrense ustedes, en un diodo tenemos el paralelo ya documentado. Uno es el lado del ánodo, donde lo estoy representando acá con la parte oscura, la parte negra, y el cátodo con la parte roja. Es más, el rojo se está uniendo acá junto a el positivo de un condensador electrolítico, ¿ok? Y representa el otro extremo. Aquí tenemos un paralelo. Aquí tenemos otro diodo negativo, positivo, están completamente aislados, tenemos otro paralelo, y así con cada uno de aquellos. De todos estos diodos que tenemos acá, discúlpenme, esto representa el lado secundario del transformador de conmutación, o que le llaman comúnmente transformador chopper en estos televisores. Si tenemos aquí, por ejemplo, estos 4 diodos, donde tenemos los ánodos aterrizados a tierra, a la línea negativa, y del otro lado tenemos los cátodos en la tierra positivo, vamos a ver cómo se representa eso en la vida real o en la vida empírica de las tarjetas. Obsérvenlo a continuación. Pues ahí tenemos ya los, digamos, 4 o 5 diodos, pero aquí estamos haciendo una representación de todo esto. Ok, fíjense acá, presten atención atentamente. De todos estos diodos voy a tomar en cuenta uno solo nada más, que es el que va al circuito horizontal. Ese diodo, por el lado positivo, el lado rojo, aquí se ve nada más el punto, todo esto está pintado de rojo, pero sé que en la cámara no se nota, porque yo lo he estado corrigiendo. Observen algo. Este voltaje se le llama el voltaje de más B. Se identifica porque es el que le entrega al colector del transistor, transistor de salida horizontal. Está recibiendo un voltaje de 100, 90, 130, 120 voltios y lo va a llevar ¿hacia dónde? Hacia el colector del transistor de salida horizontal. Esto es la forma simbólica de cómo se representa un transistor en una tarjeta, ¿correcto? Y aquí estamos viendo este embobinado. Esto es una manera simbólica de representar que este es el flyback. ¿Qué quiere decir? Escuchen atentamente. Cuando el voltaje de más B sale del cátodo del diodo, se va a dirigir a través de la bobina primaria, pasa a la bobina primaria y en el otro extremo va a ir hacia el colector del transistor de salida horizontal. Otra pregunta, si me estás diciendo de que en el diodo tenemos que el ánodo está aterrizado, es decir, es negativo, todos los negros representan esta tierra y esta tierra que tenemos acá. Es la misma, es tierra, es negativo, es un punto común. Todos esos negativos se comunican entre sí. Los que no se comunican entre sí son los rojos, ¿ok? Porque estas son las líneas. No se pueden chocar los rojos, esos son como dos ríos chocando, no va a ocurrir. Pero los negativos sí tienen conexión entre ellos. Eso es lo que se llama paralelo. Todos los negativos se conectan, pero los positivos están separados, ¿ok? Y lo divide precisamente el componente que se encuentra en el medio de ellos. Entonces, este voltaje del más B se va a dirigir automáticamente al colector. Ya está. Aquí tenemos también un paralelo, sí, porque estoy indicando de que en el colector llega el voltaje de más B, sea cual sea el voltaje. Si el voltaje arranca acá, termina acá. Y el pin emisor está aterrizado. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos un paralelo también completamente independiente.
no están chocando, no están haciendo conexión para nada. No vamos a tocar la base porque aquí estamos hablando de cortocircuito y la base viene siendo otra cosa, esto es señales. No trabajemos con la base del transistor de salida horizontal porque realmente no nos interesa para este estudio. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos entonces un terminal negativo y un terminal positivo separados por un componente electrónico, que eso se llama paralelo, recuérdenlo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tendremos diferencia de potencial acá. Aquí también tendremos un voltaje. Aquí en esta línea también tendremos un voltaje que irá a audio, irá al video, irá para donde sea. Y aquí tenemos otro voltaje que también cumple la misma expectativa. Ok. Cuando por alguna razón estas dos líneas se comunican o se conectan, el voltaje de la línea roja va a la tierra y circula toda la corriente recalentando y dañando todo a su paso. A este efecto se le denomina cortocircuito. Pues bien, y aquí se aclaró otro punto. Si nosotros estamos comunicando de que si tenemos, por ejemplo, un condensador con dos terminales, uno de sus terminales es positivo y el otro terminal es negativo, y esto se llama precisamente paralelo. Tenemos un diodo y tiene un terminal positivo y el otro terminal negativo, está en paralelo porque está un terminal a una línea y el otro terminal a la otra línea, no deben comunicarse. Si se llegase a presentar una anomalía, como se explicó anteriormente, donde se evidencia una falla de alguno de estos componentes, ¿qué es lo que va a ocurrir? Supongamos que este componente, por alguna salvedad, alguna elevación de voltaje o de repente recalentamiento del componente o vida útil, final de la vida útil del componente, el positivo y el negativo logran comunicarse, es decir, se conectan. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que todo el voltaje que se encontraba almacenado acá en la línea va a ir a través de la conexión del corto y se va a dirigir a tierra y se va a perder. Que es lo que entonces, en consecuencia, la corriente va a circular completamente en el circuito y es una de las causas de por qué cuando los componentes se ponen en corto se recalientan, se ponen más calientes de lo normal. ¿Ok? Ahora, hay otra cosa que quiero indicarles acá que es muy importante porque puede producir en alguna medida confusión a alguna persona. Resulta que cuando miden, por ejemplo, cortocircuito en un diodo, al sacarlo el diodo no presenta cortocircuito, pero cuando lo vuelven a colocar, vuelve a manifestar el corto. Entonces, ¿qué está pasando allí? Lo que ocurre es lo siguiente. Olvidémonos de las siguientes líneas. Vamos a concentrarnos en las líneas que estamos estudiando en este caso del circuito horizontal. Comienza con el diodo, voltaje de más B, pasa a través de la bobina primaria del flyback y automáticamente llega como destino al terminal colector del transistor de salida horizontal. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Como tenemos la misma conexión a tierra, el negativo, ¿ok? Son las mismas. Ustedes pueden colocar la punta del multímetro aquí, acá o acá y resulta que es el mismo punto en común. Lo que sí van a diferenciarse son las líneas correspondientes, un voltaje 1, un voltaje 2, un voltaje 3 que se va a dirigir a distintas partes como ya lo había mencionado anteriormente. Pero ¿qué pasa? Si este componente se pone en cortocircuito, automáticamente se va a reflejar tanto en el diodo como en el condensador que se encuentra entregando ese voltaje correspondiente a esa línea. Ahora, si este componente se encuentra en perfectas condiciones, y este también está en perfectas condiciones, pero el diodo está en cortocircuito, se va a reflejar tanto en el diodo como en el condensador, al igual que en el transistor de salida horizontal. Esto ocurre porque los tres están conectados en paralelo. Paralelo significa que los tres componentes tienen la misma línea y el mismo negativo conectado entre sí, unos a los otros. Es decir, que si uno de ellos está en corto, lo va a reflejar en los demás. Pero no significa que todos estén cortos, puede haber uno o dos nada más. Pero entonces aquí es donde proviene el procedimiento del técnico a empezar a levantar pin por pin y saber detectar según el plano cuáles son los componentes en paralelo involucrados, para no estar buscando el tin marín de dos pirigües, a ver cuál de todos estos elementos son los que están en cortocircuito. Hay que aprender a leer plano. Suscríbete a mi canal para que aprendas también a leer plano y yo te voy a enseñar a medida que vaya avanzando los cursos. Pero necesito que te suscribas para que el canal también avance y YouTube te informe continuamente de estos videos que te van a ir llegando continuamente. Claro, por supuesto, si te gustan. Entonces, continuamos acá. Todavía no hemos terminado. Cuando un diodo se pone en cortocircuito, es decir, se une el negativo con el positivo, como que si fuera una sola conexión, ya no es un diodo, es un cable. Cuando un condensador que tiene dos extremos, uno va para la línea y el otro va para el negativo, es decir, conexión en paralelo, se comunica el positivo y el negativo porque se dañó, ya no es un condensador, es un cable. Y ocurre lo mismo con el transistor de salida horizontal.
¿Qué ocurre? Que si él internamente, por alguna falla que ocurre, se dañó porque tenía 40 o 50 años trabajando en el circuito y nunca lo habían cambiado, y le tocó dañarse, entonces se cortocircuita. ¿Qué es lo que ocurre? Que entre el positivo y el negativo se comunican, se entrelazan las manos, y entonces ¿qué va a ocurrir? Ya no es un transistor, es un cable que está tirando todo el voltaje a la Tierra. Es como si ustedes lo hicieran en una batería, colocan todo un cable entre el positivo y negativo y ven cómo se empieza a calentar ese cable, porque está circulando toda la corriente y el voltaje lo está lanzando a cero, lo están tirando a tierra. Entonces, hay otra cosa que les quería comunicar. Si yo tengo entonces que este componente se puede poner en corto, el condensador y el transistor, ¿qué pasa con esta bobina? No se puede poner en corto. Lo que pasa es que no he hablado completamente porque este es un material bastante extenso y fíjense, como estamos trabajando una pequeña parte, esto pica y se extiende. Pero vamos a tocarlo acá. Supongamos que este es el flyback. El flyback no solamente tiene una bobina primaria, sino que también tiene una bobina secundaria. Y estas bobinas generalmente alimentan video, algunas veces al sintonizador, otras al circuito vertical si es que sale del flyback, otras veces sale de la fuente, depende de los televisores, y así sucesivamente. Pero, ¿puede ponerse en corto el flyback? Sí, porque hay un pin que va a tierra y es el mismo que se encuentra aquí y el que se encuentra acá. Están en común. ¿Qué quiere decir? Que si esta bobina y la bobina secundaria, algunas se ponen corto con el pin negativo, también va a ocurrir lo mismo. Así que hay que estar muy pendiente de esto y quiero mostrarles algo. Nosotros tenemos acá el multímetro, ¿ok? Nosotros podemos colocarlo en la escala de continuidad, en el caso de mi multímetro. En la escala de continuidad, y podemos detectar un corto fácilmente. ¿Cuál es el principio? Pues lo que nos dice la teoría. La teoría dice de que no debe haber en continuidad, en el rango de continuidad, negativo y positivo pitando. No debe, porque uno es una línea y el otro es otra línea. Entonces, si este es el negativo y este es el positivo, yo puedo hacer lo siguiente. Negativo acá, positivo acá en escala de continuidad, y no debería sonar. Ahora, si yo hago esto y suena, ya sabemos de que no vamos a creer a ciencia cierta, está en corto el condensador, vamos a reemplazarlo. No, recuerden que tanto el condensador como el diodo, como el transistor de salida horizontal por estar en paralelo, por la misma tierra y la misma línea, y también el flyback por medio de su embobinado que pues se ponga a tierra, y también la falla podría venir por acá. Otra cosa que les quería indicar a todos ustedes, el transistor de salida horizontal, cuando ustedes lo vayan a medir, ya sabemos que tendríamos que utilizar el multímetro como en el caso anterior. También verificar si entre línea y tierra tiene algún corto. Cuando hagan esto, debe estar el aparato completamente desenchufado de la toma de la pared. No hacer mediciones de continuidad estando el aparato conectado. Más que todo nosotros, los principiantes, se comete ese error y pueden producir daños más graves en el televisor, pero lo más importante es tu salud. Si tocas alguna parte que no debes tocar, elevación de corriente, básicamente que es lo que ocurre cuando uno hace mediciones malas, pues va a circular a través de ti esa corriente y te puede producir quemaduras, inclusive te puede hacer mucho daño. Así que ten mucho cuidado y sobre todo también proteger el equipo del cliente, porque él con mucha confianza y honestidad nos entrega los equipos para que se los reparemos, y ellos pues nos dan un equivalente de dinero haciendo referencia con respecto a los trabajos que estamos haciendo. Pues tiene que ser bien realizado. Todos los transistores de salida horizontal están configurados como NPN, ¿ok? Este es el colector, este es el emisor, los emisores siempre son negativos. Si vamos a ver un transistor de salida horizontal real, que tiene 3 terminales, y aquí tiene el D, no sé qué, puede ser un número, 1440, un ejemplo, pues el pin número 1 viene siendo la base en el orden, el pin 2, colector, y el pin 3, emisor. Es decir, que el pin del medio viene siendo el positivo, o donde llega el voltaje de más B, y el negativo es el pin número 3. Otra cosa, cuando vayan a hacer mediciones de voltaje, lo pueden hacer antes de en la posición de la bobina que llega al diodo o al condensador, pero nunca deben medir el voltaje de más B en el colector de transistor de salida horizontal, porque cuando él recibe la señal ya viene un voltaje reforzado muy elevado y trabaja a alta frecuencia, pueden dañar el multímetro. Es decir, van a medir el más B o en el diodo o en el condensador. Alguna vez en el pin que dice más B, allí, en el pin del flyback, allí, pero ya en el otro pin que dice colector, cero, ni se les ocurra medir voltaje allá. Y les repito, para medir continuidad debe estar el televisor desconectado de la pared. Perfecto. ¿Qué otra cosa podríamos aquí entrar como detalle? Me he encontrado con muchos
muchos componentes que, por ejemplo, yo sé que es la línea del MAVE, que es la que está dañada porque tenemos 0 voltios, mido aquí, mido ya 0 voltios, ok, puede ser el diodo, puede ser el condensador, puede ser el fluido, como puede ser el condensador. Los reviso uno por uno y resulta que todo está bien. Algunas veces los componentes no muestran la falla cuando están fríos, pero cuando le coloca voltaje, empiezan a fallar cuando reciben calor, ¿ok? O cuando reciben corriente. Algunas veces en este caso hay que utilizar algunas herramientas que vamos a fabricar para que lo podamos detectar. Eso lo hablaremos en otra ocasión, pues no son fallas muy comunes, pero sí ocurren y como técnico tienes que saberla para que no te encangrejes, como decimos aquí en Venezuela. Así que, bueno, vamos a cerrar esta parte, en otra ocasión vamos a extender esto más. Ahora vamos a llevar esto a la vida práctica con un televisor que tengo en el taller con una falla de que titilea, y en ese momento vamos a empezar a revisar nada más la línea del circuito de más B para ver qué no podemos conseguir en el camino. ¿Me sigues?